Hola, bienvenidos a una nueva edición de Aula Unir, que, como bien sabéis, intenta aproximar el mundo de la empresa y de la disrupción a los alumnos de la universidad. Y hoy contamos con un invitado para mí muy especial, que es Iñaki Arrola. Y hemos titulado esta ponencia o esta entrevista de emprendedor a inversor, el viaje tecnológico de Iñaki Arrola. Esto, Iñaki, me dirás que es muy pretencioso. Muy pretencioso. Nos sobrevaloramos mucho a los emprendedores y a los inversores. Sí. Pero bueno, gracias por invitarme. Hombre, si no arrancamos muy mal, ¿no? Que estamos diciendo, tenemos aquí al paquete Iñaki Arrola, lo tenemos un poquito complicado. Eso se lo dices a todos. Bueno, cuéntanos un poco, Iñaki, cuéntanos, porque ahí yo creo que tú siempre has sido un emprendedor inversor o un inversor emprendedor, es decir, siempre has tenido la vis de emprender, pero también la vis de participar en otros negocios. A mí me encanta en tu LinkedIn que dice que tú eres el que abres las puertas a la gente para que pueda desarrollar sus ilusiones o sus ideas. Profundiza un poco en esto. Qué pretencioso. Pues sí, yo soy de los que monté una empresa porque sí, y sin más, sé que estamos donde estamos, ¿no? Pero sin más plan de negocio y sin más hacer mucho razonamiento de por qué lo montaba. Y dentro de eso, cuando las cosas empezaron a ir bien y alineado un poco en casa, porque creo que tanto para montar una empresa como para invertir, como para hacer cosas por tu cuenta, está bien estar alineado en casa, lo es muy necesario. Empecé a invertir también en empresas de otros, al principio de manera informal, de gente cercana del mundo de Internet, y luego más como estructurado, con un fondo, con una gestora, bueno, todos estos rollos que ya sabes, ¿no? Y lo que pretendía en su momento era, oye, pues ver si desde tu punto de vista de empresario, la palabra emprendedora está un poco manida, si yo podía echar una mano distinta que la que puede echar el inversor normal, ¿no? Y parte de eso es abrir puertas, ¿no? Porque yo creo que tiene dos cosas, ¿no? Una, estar en el sufrimiento, acompañar en el sufrimiento, acompañar en las decisiones correctas, no digo decidir, sino acompañar. Y dos, pues a lo mejor a veces abrir puertas, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues es lo que hago. Tú arrancas con una web que es autodescuento.com, que luego se reconvierte en coches.com, que es la oportunidad de un dominio que surge a la venta. Esto nace más o menos a principios de este siglo, en el año 2003, y no se produce la venta de la compañía hasta el 2018. Es decir, que 2019. Esto choca un poco con la mentalidad de hoy en día, ¿no? Bueno, es que la mentalidad es un poco falsa, ¿no? Yo conozco poca gente que haya vendido su empresa rápido y que haya dado un pelotazo, ¿no? De estos que se dicen, ¿no? Montar una empresa y venderla, o montar una empresa y hacerla grande, tú lo sabes, tú tienes mucha experiencia en esto, son muchos años, es mucho esfuerzo y a veces las cosas salen, ¿no? Lo que pasa es que hay una falsa creencia de que, oye, no, que aquí en 2 años, mira, ni Mark Zuckerberg. Hice una vez un artículo muy tonto en mi blog, en el cual ya no escribo, no es publicidad, que se llamaba 8 años, 10 años, 14 años, y que lo único que hacía era una lista de gente que está en el mundo de Internet, de gente que eran todos amigos o gente muy cercana, y cuántos años llevaban en cada una de sus empresas. Y el más rápido eran 6 años. O sea que... Fíjate. Oye, ¿qué papel jugó la formación estando en una universidad en el desarrollo de este proyecto personal? O sea, porque tú estudias empresariales en una universidad, luego haces un máster en otra universidad. ¿Qué rol juega la formación a la hora de desarrollar luego la actividad profesional que tú has desarrollado? A mí me ayudó dos cosas, ¿no? Te diría que yo fui muy mal estudiante, especialmente en la carrera, y luego creo que me enfoqué un poco más cuando hice un máster de estos, ¿no? A mí me ayudó en, uno, estructurar la cabeza. No sé cuánto terminas aprendiendo de algo que digas, guau, esto es lo que ha cambiado mi vida en cuanto a esta clase, ha cambiado mi vida y gracias a eso monté mi empresa, o gracias a eso llegué aquí, ¿no? Y dos, la principal que sí que creo que es súper relevante es cultivar la gente con la que has estado y especialmente los compañeros del máster, pues algunos de ellos he terminado haciendo cosas y creo que eso a veces se infravalora y es una de las cosas más potentes cuando estudias una carrera. Sin duda. Yo he estado leyendo un poquito entrevistas tuyas, mira que nos conocemos también nosotros, pero me hace ilusión desde hace 13, 14 años, me hace especial ilusión entrevistarte, que hasta los 10 años de lanzar vuestro proyecto empresarial no empezasteis a repagar deudas y a ver algo de dinero, ¿no? ¿Cuántas veces tuviste la tentación de tirar la toalla? Porque tú además tuviste un enemigo frontal muy relevante, ¿no? Con un dominio similar al tuyo, de una multinacional muy grande detrás. O sea, ¿qué te mantuvo? ¿Qué te dio la fuerza para seguir ahí, no? Pues
Siempre que voy a hablar de los sitios, digo que utilizo una frase de un concierto de Extremoduro, que es bastante famoso, que no digo el nombre porque estamos en lugar en el que esos nombres no se deben decir, pero básicamente lo que dice es: os voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso, ¿no? Y yo soy de los que digo que todo lo que hice, especialmente durante esos 10 primeros años, fue casi todo mal. Si hay... Seguro que aquí estudiáis las cosas que no hay que hacer, ¿no? Pues yo esas cosas las hice todas y desde esa sabiduría del fracaso, de haber hecho las cosas mal, a pesar de todas las cosas me salieron bien, con lo que tengo un síndrome del impostor alucinante, ¿no? Pero lo que sí que he tenido siempre ha sido tenacidad. Y no sé por qué, ¿no? Quizá lo he visto en casa, he visto un padre muy pesado que sigue siendo muy insistente, que hace todo y que repite, y a lo mejor eso se me ha pegado por familia. Pero es verdad que lo podía haber dejado muchas veces, ¿no? Pero nunca me lo planteé. Creo que también tuve ayuda en casa, y cuando digo ayuda en casa es apoyo de mi mujer, que siempre creyó en esto y que, como te decía antes, lo veo súper importante. Pero es verdad que estuvimos 10 años súper duros en el que, yo qué sé, por decirte cosas raras, pagábamos los sueldos con los ingresos del mes siguiente, ¿no? Cosa que ni se debe hacer, ¿no? Pero que no sé si es hasta legal, ¿no? Pero dentro de eso un día empezó a sonar, ¿no? Pero no sé. No te sé. Bueno, legal es. Lo que no es muy oportuno. Antes has hablado de una diferencia que a mí me llama mucho la atención. Estuvo hace poco sentado aquí Sergio Ruiz, que es el fundador de Hipnosis, Signature, etcétera, y que bueno, han comprado ahora el líder de firma digital en Francia, está desarrollando un proyecto bastante interesante y eres un emprendedor muy interesante, hasta que él me dijo que él era empresario y no emprendedor. Y él me decía: mira, Alberto, la diferencia es que yo me he jugado mi dinero, me he hipotecado mi casa, no soy un tío que he ido con una idea y he buscado dinero de terceros para ver si funciona. ¿Estás de acuerdo en esa definición? Amén del plazo, del pelotazo que hemos hablado antes. Bueno, es que yo he tenido solo 2 inversores y 2 inversores que tuve no tanto por necesidad económica, sino por apoyo, ¿no? Yo no venía de un perfil tecnológico y necesitaba que alguien me ayudase a montar la parte de tecnología, porque yo no tenía ni idea. Entonces tuve la suerte de convencer a Marek Fodor, que por entonces está en Atrápalo, y no tanto por el dinero que puso, que fueron 50.000 euros, sino por el oye, esto cómo se hace, a quién se contrata, qué tipo de cosas me van a pedir, un poco que te tradujese lo que para mí en su momento era chino y todavía sigue siendo un poco chino, ¿no? Y luego nuestros amigos de Idealista, ¿no? Que lo que nos pasaba es que no nos funcionaba el chiringuito y su negocio era exactamente igual que el nuestro y teníamos que entender qué pasaba, ¿no? Y dentro de eso es: oye, Fernando, Jesús, César, ayudarnos con esto, pero no tenemos ni idea, ¿no? Y invirtieron 150.000 euros, es decir, que nunca fueron cantidades enormes, ¿no? Pero es verdad que lo que más hemos hecho ha sido 2 cosas, ¿no? Una, invertir dinero de casa, que sí que hay una reflexión de cuánto de todo esto se puede hacer desde nacer en un sitio o en otro, ¿no? Porque muchas veces, el otro día escuché que montar empresas es de pijos, ¿no? Mira, no sé si es de pijos, pero desde luego la gente con menos recursos y con menos suerte de haber nacido en determinado sitio a veces tiene menos posibilidades de eso, ¿no? Pero lo que sí que hicimos es, pues, todo lo que íbamos ahorrando, que era gracias al trabajo de mi mujer, pues lo metimos en la empresa. Entonces es verdad que eso también nos ha pasado, pero soy consciente de dónde he nacido, ¿no? Aquí hay un punto muy importante, ¿no, Iñaki, que tú te gusta destacar mucho en las conversaciones que yo he tenido contigo, que han sido muy numerosas a lo largo de estos años, que es la parte humana del negocio, ¿no? La parte de equipo, fundamental, ¿no? Fundamental, y otro de mis grandísimos errores, ¿no? Intentar hacer todo, contratar a gente que es peor que tú, pagar poco. Yo todo eso lo empecé haciendo mal al principio, y no ser generoso y no entender que tú tienes tu lugar, ¿no? Que incluso tienes tu lugar dentro de la evolución de la empresa, que llega un momento que alguien la tiene que liderar por ti, ¿no? Y toda esa parte, toda esa parte englobada en un... A veces el que dirige la empresa no es tanto el que hace las cosas, sino el que trata de unir a todo el mundo y tratar de crear una cultura para que eso funcione, ¿no? Porque a veces no es tanto que traigas las mejores espadas, sino que las mejores espadas juntas funcionen, ¿no? Yo creo que eso lo he hecho razonablemente bien, pero todo se basó en todas esas cosas que dentro de la lista de todo lo que hay que hacer mal yo también hice. Hay un tema muy relevante y doy un pequeño salto, luego volvemos un poquito atrás en el tiempo, a tu etapa todavía de empresario. Tú dices que inviertes en personas, no en negocios. Sí, pues mira, estos días ha sido noticia una empresa nuestra del portfolio, que ahora es un unicornio estos de las narices, Factorial, ¿no? Sí, lo he podido leer. Que
que el hecho de la palabra unicornio para mí es una estupidez y como mucho es una consecuencia del buen trabajo que están haciendo ellos, ¿no? Y si te pones a mirar en las empresas en las que has invertido, las que han ido bien y las que han ido mal, ¿no? Lo que te fijas al final es que tu idea inicial de por dónde iban a ir los tiros, no tienes ni idea de por dónde iba a ir ese mercado, cómo iba a ser ese modelo de negocio, cómo iba a evolucionar esa empresa en concreto, ¿no? Y gente como esta lo que te demuestra es que habiendo cambiado 17 veces de cosas, siendo gente buena y buena gente, son las que al final lideran y potencialmente te pueden hacer ganar dinero, ¿no? Pues viendo un pasito atrás, como te decía antes, por rematar un poco la parte de equipo, ¿qué perfiles? O sea, ¿ha cambiado mucho el perfil del trabajador que se incorpora o que las compañías buscáis incorporar? Y ese perfil además ha tenido una serie de matices que vienen condicionados por un entorno en el cual pues, se habla de la gran resignación, gente que deja de trabajar, o the great quitting, como dicen los ingleses. Se está hablando de una situación en la cual la gente se empodera, tiene más derechos que obligaciones, donde al final hay gente que habla más de capacidades transversales o de capacidades de nicho. O sea, hay un debate bastante grande sobre cuál es el futuro del trabajo y eso, resolverlo de arriba a abajo es muy complicado, pero quizás de abajo a arriba es más fácil. ¿Qué es lo que exiges tú a la gente que trabaja a tu alrededor? ¿O qué perfiles, no exiges, estoy exagerando, qué perfiles buscas en la gente que trabaja a tu alrededor de cara un poco a los alumnos que nos están viendo también? Pues mira, estos días, estos últimos meses, con toda la evolución esta posterior del coronavirus y del mundo remoto, del mundo no remoto, nos ha pasado una cosa curiosa y es que la gente joven de la oficina nos ha pedido volver a la oficina. Y dices, guay, qué curiosidad, ¿no? Que te digan, no quiero trabajar en remoto y quiero estar cerca, ¿no? Y no sé si somos buen ejemplo o no, de hecho hemos terminado haciendo algo mixto porque tenemos gente en distintos sitios, pero lo que nos hemos dado cuenta es que ni una cosa ni la otra vale y el tipo de gente que nosotros estamos buscando es gente que esté alineada con lo que estamos haciendo, ¿no? Estoy soltando una cosa a la otra, pero siempre decimos que en el fondo que tenemos ahora, que probablemente no sea un fondo, sino una gestora de fondos, y dentro de eso tiene sus diferencias, que es un fondo individual, lo que hacemos es tratar de unir a la gente que nos gustaría que fuese como nosotros dentro de 10, 20 años, ¿no? Y yo creo que ahí hay un componente más de cultura que no de perfiles de lo que ellos hacen en concreto, porque además somos muy diversos, ¿no? El mundo de la inversión en el que estoy ahora, tienes que intentar ver un montón de tendencias distintas y es conveniente incluso que sepas un poquito de producto, de tecnología, de cosas así, y cuanto más especialización es muy bueno, pero cuanto más diversidad dentro del equipo, mucho mejor, ¿no? Entonces, lo malo del mundo actual es que, especialmente el mundo de la tecnología, es que cada uno de los palos es muy distinto. En cada uno de los palos hay un montón de gente distinta, pero me gusta destacar esa parte inicial, ¿no? Intentar encontrar el sitio donde tú quieras estar trabajando, ¿no? Esa es la gente con la que me gusta juntarme. Oí recientemente una frase que dice que el lenguaje universal del siglo XXI, si no lo es ya, que yo creo que sí, es el código. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. De hecho yo ayudo a una ONG americana que se llama Code.org y esta mañana estaba hablando con un profesor de Python para que dé clase a distancia de Python a mi hijo que está en Canadá ahora, ¿no? Sí, estamos de acuerdo y yo echo mucho de menos que gente que estudia carreras normales no se metan en esto. Yo tendría que haberlo hecho, ¿no? Y yo desde aquí animo a que la gente lo haga, no tanto por el conocimiento ese, sino por la estructura de cabeza que decíamos antes. Y ya para concluir este bloque, si yo meto 3 factores, talento, trabajo, suerte, ¿cuál tiene más peso en el éxito al final de una carrera profesional? Joder, pues yo es que me considero tan sortudo. Es una frase muy de nuestros hijos. Has dicho que vendí mi empresa el 18 y no es verdad. Vendí la empresa el 23 de diciembre del 19. 3 meses antes del coronavirus, una empresa que depende de los concesionarios de coches que estén abiertos. 3 meses después están todos cerrados, ¿no? Y además el ciclo del mundo de los coches ha cambiado mucho, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que hay que estar ahí haciendo cosas mientras tanto, ¿no? No voy a decir la manida frase de Picasso y todas estas cosas que todo el mundo dice, porque ni la P de Picasso, pero sí que es verdad que lo que he cambiado de una empresa a la otra es talento con la gente con la que trabajo. Yo me doy cabezazos todas las mañanas con la gente que trabajo y eso es la parte más gorda, pero luego tenemos que estar ahí y hay que tener suerte, mucha. Oye, Iñaki, y en todo este proceso tú has comentado una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de ti y es
el manejo que has hecho siempre de la agenda, ¿no? El hecho de que al final, durante la vida, construimos relaciones y que esas relaciones al final bien cultivadas y no interesadas, porque yo creo que las relaciones interesadas al final se perciben y generan rechazo, pues sí que propician oportunidades. Dos cosas sobre esa. La primera, una frase que tenemos interna, y la segunda te voy a decir quién me la trajo, ¿no? La frase interna es "Through connecting generosity you can create magic". O sea, a través de la generosidad pues, puedes crear magia, ¿no? Yo hago muchas cosas en mi día a día que no tienen un output para mí. Que, oye, no pasa nada, pero no me va a generar nada bueno. No sé si será porque pienso que a lo mejor igual me lo termina pagando en el cielo o porque me parece normal. O sea, que la normalidad de los negocios muchas veces es hacer cosas normales y a veces hacemos demasiadas cosas normales. Y dentro de eso creo que hay un componente grande de poder echarle una mano a gente o poder conectar con gente simplemente por intelectualmente conocer gente más allá de que eso te lleve a algo, ¿no? Eso, paradójicamente, te termina llevando muchas cosas, ¿no? Porque a veces por conocer a gente, oye, luego la famosa serendipia funciona, ¿no? Y así me pasó a mí, ¿no? Yo el fondo, la gestora actual, la monté en su momento con Karina Spilka, y a Karina la conocí a través de Twitter, la escribí un tweet y le dije la verdad. Le dije, oye, me encanta lo que haces, me encanta tu banco, me pareces una persona que me encantaría conocerte. Me invitas un día a tu banco. Me invitó y aquí estamos, ¿no? Un disclaimer, Karina Spilka era la consejera delegada de ING en ese momento. Eso es. Claro, cosa que para un chavalito emprendedor de por ahí, pues una consejera delegada de un banco, a la cual estaba empezando en Twitter y que esto le parecía como muy loco, pues seguro que era muy raro que alguien hiciese eso, ¿no? Pero yo esas cosas las he hecho más por, oye, voy a ir conociendo gente y vamos a ver qué se puede construir. Y eso creo que se hace poco, ¿no? Hay un riesgo también de hacerlo demasiado y de estar todo el día perdiendo el tiempo, ¿no? Pero creo que la normalidad en conocer gente y a veces el hacer favores lleva algo y si no, nos llevará en el cielo algo. Sin duda. Y decías que nos ibas a contar quién te trajo la frase. Karina, Karina te trajo la propia Karina. Sí. Oye, damos un salto. Empiezas, después de 10 años remando, con el sufrimiento del día a día, empiezas a invertir por tu cuenta, cantidades modestas, que para ti eran un mundo entonces, pero modestas. Empiezas a actuar como business angel. ¿Qué has aprendido a lo largo de todos estos años? Porque yo te ibas invirtiendo pues ya casi 15 años. Sí, 15 no, pero 12 sí. He aprendido lo que decías antes, invertir en gente. He aprendido también que las tendencias de Internet son súper difíciles de identificar y que no supongo que hay alguno que lo hace, pero es muy difícil. Y probablemente la tercera más importante es que somos gestores de dinero. Uno, en cuanto a las exigencias y obligaciones del dinero que no es nuestro, que también sea dinero ajeno. Y dos, en cuanto a que muchas veces cuando empiezas a invertir de manera individual, piensas como tus inversiones solitas en cada compañía. O yo voy a invertir en la compañía de Alberto y esa irá bien, mal o regular. Pero no nos damos cuenta que dentro de ser gestores de dinero, nuestra labor, especialmente los que invertimos en fases iniciales, es identificar compañías, pero poner más dinero a trabajar en las buenas, ¿no? Y esa parte que parece muy fácil, no es fácil por varios motivos. Uno, porque lamentablemente le tienes que decir que no a gente que ya has invertido, de seguir dándoles dinero. Oye, no me funciona ponerte más dinero a ti porque hay otros que les va a ir mejor. Y dos, porque identificar quién les va bien y quién versus esos que no les va tan bien, en esos momentos intermedios no es fácil, ¿no? Entonces, al final un poco desde fuera mi trabajo actual, que es invertir en startups, es uno, muy bonito y supuestamente muy cool. La realidad es que es muy difícil y yo creo que parte de ese no sé cómo decirlo, de esa parte bonita que tiene es porque no se dice muchas veces lo difícil que es, ¿no? Pues bueno, en eso estamos y va bien. Bueno, y hay este síndrome del impostor también muchas veces, donde al final las buenas noticias afloran siempre y las malas se esconden casi siempre, ¿no? Aunque formalmente no se haga, pero realmente a efectos públicos sí que sucede. Sí, pero hay que decirlo, ¿no? O sea, es que nuestra labor es invertir en empresas que la mitad se van a morir y eso significa que también te has equivocado invirtiendo en esas empresas, ¿no? Y lo que pasa es que es mucho más fácil hablar de los éxitos que no hablar de las cosas que has hecho mal. Y dentro de eso, ¿te has equivocado en empresa? Sí, pero la clave es estar en el lugar correcto con algunas de ellas, ponerle más dinero
y esperar y aplaudir, que muchas veces es lo que más tenemos que hacer cuando identificamos a algún emprendedor. Tú empezaste, Iñaki, con un fondito pequeño que era Vitamina K, del cual soy partícipe, por otra parte. Luego seguisteis con el K-Fund, con Karina, y de repente Telefónica dice, oye, la gente que quiero que gestione mi inversión en startups es Iñaki Arrola y su equipo. ¿Y te quedas? Joder, pues Karina siempre dice que le provoca mucho más responsabilidad gestionar dinero de otros que gestionar de otros siendo Telefónica o de otros individuales como Alberto, que el que podía tener gestionando miles de millones, ¿no? Como nos quedamos es, uno, era lo normal, y dos, síndrome del impostor de nuevo, ¿no? Y digo era lo normal no por nosotros, sino porque cuando nosotros empezamos a invertir en empresas de Internet en España, esto no estaba tan desarrollado, pero España era un lugar que había hecho muchas cosas en otras industrias, si es que Internet se le puede llamar una industria, en el mundo. Porque en esto no lo íbamos a hacer bien, ¿no? Y entonces algo que era tan obvio, pues cuando está pasando a posteriori decimos, pues es que tenía que haber pasado, ¿no? El empresario español de esta parte no tenía que ser peor que el empresario español de otras industrias en las cuales destacamos a nivel mundial, ¿no? Y luego, dos, síndrome del impostor, porque nuestro trabajo es muy cíclico en cuanto a, oye, captamos un fondo, lo invertimos, lo tratamos de desinvertir, siendo muy largo y en el cual, uno, no tenemos gran mérito versus lo que tienen de verdad los empresarios, y dos, no tienes muchos drivers en el corto plazo como para poder saber si tu trabajo lo estás haciendo bien o no, ¿no? El otro día, hablando con uno del equipo, me decía, joder, ¿qué tal lo estoy haciendo? Y es difícil decirle a alguien del equipo qué tal lo está haciendo, porque el que... Es verdad que hay cosas de, oye, pues estamos viendo compañías y cuántas vemos y si las analizamos bien y cosas muy obvias, ¿no? Pero el output de un fondo se ve en muchos años y es muy difícil decir qué cosas puedo hacer yo, qué teclas puedo tocar para que de repente diga, oye, gracias a mi trabajo esto ha ido mejor, ¿no? Y esas no existen, ¿no? Entonces tienes todo el rato un síndrome de da la sensación que lo estamos haciendo bien, los resultados de los fondos van yendo bien, pero es un tema de tan largo plazo que al final te vuelve el síndrome del impostor de por algo están viendo en nosotros que no sabemos por qué será. Al final me queda la sensación, Iñaki, cuando yo he leído alguna entrevista tuya y también de alguna conversación contigo, que más allá de las personas, o sea, más allá de las personas que tienen negocios y donde tú inviertes en ellas, en el entorno actual donde hay tanta proliferación de nuevas tecnologías, donde hay tecnologías transversales que pueden acabar imponiéndose como un blockchain, pero donde aparece de repente un metaverso, donde estamos hablando del Internet de las cosas, donde estamos hablando ligado a ese propio blockchain, de generaciones de un dinero fiduciario distinto del dinero de curso corriente, etcétera, que sois un poco como el chimpancé tirando dardos a una pizarra, ¿no? Es decir, que al final, hablamos tú y yo en su momento del fenómeno de Tiger Global, ¿no? Donde al final básicamente era una empresa, un fondo de capital riesgo que invertía en todo lo que se mueve antes que los demás y pagando más que los demás, porque si funcionaba algo le compensaba el riesgo de todo lo demás en lo que había invertido. ¿Cómo se gestiona a día de hoy esta variedad de tecnologías o de disrupciones con unos fondos limitados que te obligan en cierto modo y además con una responsabilidad hacia terceros que te obligan pues obviamente a ser incluso más selectivo de lo que eras antes? Tengo un socio que se llama Ignacio que dice que esto no es tanto lo del chimpancé, que también, sino jugar al Texas Hold'em, en cuanto a que tú sabes que tienes que estar, que lo primero y más importante es que tienes que estar en una mesa en la que hay jugadores y dinero. Si estamos en una mesa en la que no hay oportunidades de buenas compañías de las que invertir, pues apague vámonos, porque aunque sea el chimpancé no acertará nunca porque o no habrá ninguna o no serán las buenas, ¿no? Eso yo creo que lo tenemos por múltiples motivos, ¿no? Somos uno de los que está en la mesa buena, ¿no? Pero una vez que estás en una mesa buena, pues sabes que, como bien decías antes, tienes un número limitado de dardos que tirar, un número limitado de manos que jugar, ¿no? Y una de las cosas que defiende mucho Ignacio es que la parte clave está en que, sabiendo que tienes una dificultad grande en identificar esas compañías, porque es muy al principio, porque van a cambiar las cosas, porque los empresarios, los fundadores de las compañías puede hasta que se peguen entre medias y ya no sea un tema de compañías, sino de personas, tienes que ser sistemático en la elección de jugadas y poner más dinero en aquellas que van bien, ¿no? Y esa que yo creo que es la parte más difícil, ¿no? Oye, ¿a qué manos juego y cuánto dinero pongo de más en aquellas que van bien, ¿no? Porque el retorno de un fondo bueno o malo
bueno, malo o mediocre, no depende tanto del número de compañías acertadas, que va a ser similar, sino de cuánto dinero habrás puesto de más en aquellas compañías que vayan bien y de esperar un tiempo, ¿no? Y dentro de eso, en vez de póker, en vez de chimpancé, me quedo con el póker. Es más divertido, seguro. Iñaki, temas que han ido saliendo también un poco a lo largo de la conversación y que a mí también me vinculan en cierto modo a ti, la necesidad de estar centrado. O sea, esto de la familia que has sacado en varias ocasiones y de tener un apoyo en casa, la necesidad de estar centrado, a mí me parece muy relevante, ¿no? Porque quizás estamos en un mundo donde parece que pues hay muchas otras prioridades, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esto, porque es un factor un poco diferencial en lo que yo te conozco a ti. Sí, la necesidad de estar centrado, la necesidad de ocuparte y no de preocuparte, ¿no? Que yo creo que muchas veces hay gente hay gente que no tiene apoyo en casa, hay gente que no tiene apoyo en tus socios, que creo que también es súper relevante, ¿no? Tu selección de socios, y hay gente que puede que no esté centrado y además se preocupe o se ocupe, ¿no? Y yo creo que yo tengo la suerte, mi mujer me dice que soy un cacho de carne y que no sufro con las cosas, ¿no? Y creo que tengo muy buen balance en casa, un balance de, oye, quizás la vida no es solo trabajo, hay algo más que el trabajo. Y también súper buen balance en mis socios, ¿no? Somos muy diversos y creo que nos compaginamos mucho en ese centrarse, en ese por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? De hecho, nuestro mundo actual del capital riesgo es un mundo en el que hay muchas veces un driver económico y no un driver de por qué hacer las cosas más allá del económico, ¿no? Y ese es estar centrado. Creo que no es solo el centrado en la parte de casa, sino también en por qué haces las cosas en las empresas, ¿no? Esos famosos valores de empresa, nosotros los vemos desde una normalidad y a veces se hacen solo de una normalidad de dinero y me da un poco de penilla, pero bueno, creo que con el tiempo ya hacemos las cosas que queremos hacer y no las que necesitamos por dinero. Sin duda. Antes me ha pasado, porque era una pregunta que nos habían hecho los alumnos, que va sobre, dentro de todo ese mare magnum de cosas, ¿dónde ves tú que están las grandes tendencias globales? O sea, si tuvieras que, en esa parte pretenciosa que hemos olvidado del principio, la recupero al final, ¿dónde está el futuro para esa gente que a lo mejor mira hacia arriba y dice, uf, inflación, uf, guerra de Ucrania, uf, crisis de las democracias en algunos países? Pues mira, lo primero, vuelvo a siéndome el impostor. A mí cada vez que me viene una chaval inteligentísima con un proyecto que no entiendo, lo primero que hago es dentro del equipo pedir refuerzos y decir, espera, que necesito que alguien me venga aquí a traducir el chino, que no sé, ¿no? Porque el mundo de la tecnología y de las empresas de software de inicial creación, pues es súper complicado y te vienen con cosas a veces que dices, es que no entiendo nada, espera que voy a traer a alguien, ¿no? Porque es que ahora ya seguimos metiéndonos en líos, ¿no? Ahora estamos viendo compañías de Quantum. Pues yo qué sé del Quantum, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, no te voy a responder porque no lo sé. Yo creo que yo lo que sí que le diría a la gente que estudia aquí, cuando dé sus primeros pasos, que a mí es lo que me gusta decir a mis hijos, es que probablemente no sea dónde, sino con quién, ¿no? Y yo creo que la gente no se da cuenta que esos pasos iniciales dentro de esa serendipia, dentro de ese aprender del jefe lo bueno y lo malo, ¿no? Porque a veces yo puedo aprender de ti en cosas que me gustan de ti, también de ti en cosas que no me gustan, y eso me hace crecer de una manera o de otra, ¿no? Entonces yo le animo a la gente de que tengan mucha opcionalidad, que si pueden que se metan en este mundo de la tecnología, que las crisis, hemos vivido 43 crisis y yo supongo que tampoco pasará nada, ¿no? Imagínate, luego viene Putin y le da el famoso botón y esto ya habré quedado como un tonto si alguien lo escucha, ¿no? Pero la realidad es que lo que le recomendaría a la gente, aparte de la opcionalidad y la tecnología, es que trate de encontrar el sitio por las personas y no tanto por las empresas. ¿En 10 años dónde va a estar Iñaki Arrola? Pues mira, nos gusta decir que cada vez que hablamos con los inversores para pedirles dinero, nos gusta decirles que esperamos que encuentren un GAFAM igual, pero no necesariamente conformado con las mismas personas, ¿no? En 10 años
cada vez que abrimos un fondo son 10 años, ¿no? Y nos comprometemos para 10 años, ¿no? Pero yo en 10 años espero estar trabajando menos, no pasa nada. Tengo 46, tendré 56, me gustará estar con las empresas que se están creando, pero la labor de oficina y tal, pues se me escapa un poco, ¿no? Y hay que intentar ser inmortal. Sin duda, sin duda. Oye, Iñaki, pues millones de gracias. Yo creo que hemos tocado un poco todos los temas que nos habían suscitado los alumnos. Creo que ha sido muy útil para todos los alumnos de la universidad. Creo que es importante aterrizar humanamente muchas veces lo que son mundos que escapan un poco, como es el mundo del capital riesgo, contar un poco la historia de emprendimiento y contar con gente como tú, que habla de esa manera tan franca y tan clara, cosa que también te agradezco. Gracias por todo, Iñaki. Gracias.